Capítulo 44 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. De los prodigios que sucedieron después de la muerte del Salvador. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Hicieron sentimiento todas las criaturas y los elementos todos se estremecieron en la muerte de su Señor, y sucedieron a vista y en presencia de aquel sagrado cuerpo tales maravillas y prodigios, que se descubría bien lo que dijo un profeta: cornua in manibus eius, ibi abscondita est fortitudo eius. Conviene a saber cuánta fuerza había en aquellos brazos estirados y manos enclavadas, y que allí estaba su fortaleza, aunque a los ojos de los hombres escondida y disimulada. Porque primeramente el sol, que milagrosamente se había oscurecido con otro nuevo milagro, quitó de sobre sí aquel velo de tinieblas, porque éstas no duraron sino desde el mediodía hasta la hora de nona, y cuando expiró el Señor estaba ya el día claro, y el sol descubría con sus rayos aquella imagen de Dios, dechado de los predestinados y ejemplo de toda santidad, en cuya muerte se renovó el día después de las tinieblas pasadas, porque por virtud de su muerte empezó a amanecer nueva luz a los que vivían en la sombra y región de la muerte. Estando pues el día con su luz natural y acostumbrada, y habiendo expirado el Salvador, entonces la tierra tembló, y las piedras se partieron, y los sepulcros de los muertos se abrieron, y el velo del templo se rasgó desde lo más alto hasta lo más bajo. Los muertos resucitaron, los infieles creyeron, y los pecadores se convirtieron, porque el centurión confesó claramente que el que estaba muerto en la cruz era verdadero Hijo de Dios, y la turba que presente estaba a este espectáculo herían sus pechos y se convertían. De esta manera hacía todo el mundo llanto y celebraban las exequias de Dios muerto con ceremonias muy convenientes a tan alta majestad. Y donde se hizo primero demostración del sentimiento fue en el templo, celebrado por su grandeza y magnificencia y reverenciado por su santidad en todo el mundo. Era este templo la casa que Dios había escogido entre los hombres para morar con ellos y oír sus oraciones por el tiempo que durase la sinagoga y la ley, y el sacerdocio y sacrificios antiguos. Había en él, después del atrio o entrada primera, un lugar que se llamaba Sancta y otro más secreto que se llamaba Sancta Sanctorum. Dividíase el atrio del Sancta con un velo grande que estaba extendido desde lo más alto hasta el suelo, y asimismo con otro segundo velo se dividía el Sancta del Sancta Sanctorum. En aquel primero tabernáculo, que se llamaba Sancta, después del primero velo, estaba el candelabro y la mesa en que ponían los panes que llamaban de la proposición, y el altar de los sacrificios. Y después del segundo velo, en el Sancta Sanctorum, estaba el incensario de oro y el arca del testamento, cubierta toda de oro, dentro de la cual no había otra cosa más que una urna de oro llena de aquel maná con que los había Dios sustentado en el desierto, y la vara de Aarón, aquella que entre las demás varas que ofrecieron los príncipes de las 12 tribus había florecido y dado fruta en el acatamiento de Dios, en señal que le escogía Dios por sacerdote, desechando los demás. Estaban también las tablas de piedra que trajo Moisés del monte Sinaí, en que estaba escrita la ley. Esto era lo que estaba en el arca, y sobre ella los 2 querubines que se miraban y cubrían el propiciatorio. Y estas 3 partes del templo estaban en tal disposición, que por el atrio se entraba al Sancta, y por el Sancta al Sancta Sanctorum. El atrio era común para todos. En el Sancta entraban solos los sacerdotes, y esto libremente y de ordinario, a hacer el sacrificio de sus ordinarios sacrificios. Pero en el Sancta Sanctorum entraba solamente el sumo sacerdote, y no más que una vez en el año, y entonces, después de haber derramado sangre y ofrecido algún sacrificio por sí y por las culpas e ignorancias del pueblo. Pues ahora es de saber que en esta sazón, cuando murió el Salvador, se rasgaron de alto abajo estos velos que estaban en el templo y dividían el lugar que llamaban Sancta del Sancta Sanctorum.
y aunque todas las otras señales que entonces sucedieron fueron muy grandes, esta empero fué mayor y más misteriosa, porque la dureza y ceguedad de los judíos pudo atribuir el terremoto y los eclipses á causas naturales, pero romperse el velo del templo no era cosa que por ningún camino podia ser natural, sino señal milagrosa, dada de la mano de Dios, el cual con la misma sabiduría y providencia que había ordenado que por el tiempo de la ley antigua estuviese aquel velo pendiente del sancta sanctorum, con la misma quiso que se rompiese en la muerte de su hijo, porque con esta demostración fuese manifiesto á todos que la gracia y la santidad habían desamparado aquel templo y aquellos sacerdotes y ceremonias, y que así como no quedaba allí cosa santa, así no era menester que quedase cosa secreta y encubierta. Quedó pues aquel lugar antiguamente sagrado, abierto y patente á los ojos de todos, y libre para que todos pudiesen entrar en él. No eran menester velos, porque ya había cesado el uso y representación de ellos, ni había para qué cubrir con figuras la verdad, pues estaba desnuda en la cruz y descubierta á los ojos de todo el mundo. El sancta sanctorum quedó como profanado, roto el velo que defendía la entrada y vista de él, y el arca del Viejo Testamento con su propiciatorio quedó descubierta como otra cualquiera cosa común y ordinaria. Y el monte Calvario, que antes era lugar vil y profano, quedó hecho sancta sanctorum, porque tenía en sí el arca del Nuevo Testamento, en la cual estaban encerrados todos los tesoros de Dios y el verdadero propiciatorio, por medio del cual estaba Dios reconciliando el mundo consigo. En aquella arca no había más que un vaso de maná, y la vara de Aarón, y las tablas de la ley, todas las cuales cosas estaban ya inútiles y vanas, porque la ley había tenido ya su cumplimiento en Jesucristo, y la vara de Aarón había ya fenecido con su sacerdocio y cedido á la cruz, que estaba levantada en el Calvario, en señal del sacerdocio eterno de Cristo. Y su cuerpo sagrado era el verdadero maná, que tiene todo sabor de suavidad y es el sustento de los que peregrinan por el desierto de esta vida. Todas aquellas sombras se habían deshecho con la luz, y todas aquellas figuras habían pasado en la verdad. Toda la suma de los misterios divinos estaba en Jesucristo, el cual no trataba de esconderse, sino de manifestarse y darse a conocer a todos. Y por eso estaba puesto en alto, desnudo y estirado en la cruz, para que muy despacio miremos y remiremos en él. Y porque estando así levantado de la tierra, como lo había dicho, había de llevar tras sí a todas las cosas con la fuerza de su amor y de su riqueza y hermosura, de ahí es que desde entonces se quedó la sinagoga vacía y su templo como casa desierta y sin dueño, y los ornamentos de él como cosa vil y despreciada, y sus ceremonias y sacrificios pesados y sin provecho. Y porque no pretendiese el ciego judaísmo cubrir la ignominia de su sinagoga con aquellos mismos velos que antes tenía, y para ostentación de gloria y santidad, en el mismo punto que murió el Señor, se rompieron ellos por sí mismos, y manifestaron a todo el mundo la poca sustancia que quedaba en las cosas que encubrían. Sobre todo esto, el sancta sanctorum, como dijo el apóstol, significaba el reino de los cielos, que es el secreto escondido a los ojos de los hombres mortales, donde particularmente mora Dios. Y en estar cubierto con velo y no poder entrar ninguno a él, sino sólo el sumo sacerdote, nos daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino de la gloria, en tanto que estaba en pie aquel primer tabernáculo, con todos sus ornamentos y ceremonias. Mas cuando murió Cristo nuestro Señor, sacerdote sumo del Nuevo Testamento, en el cual se prometían bienes eternos por su muerte, se presentó delante de su eterno Padre, entrando al Sancta Sanctorum de la gloria por un tabernáculo, no como aquel de la sinagoga, que era hecho por manos de hombres, de esta materia común y ordinaria, sino por otro mayor y más perfecto. Conviene a saber, los mismos cielos, por los cuales penetró y abrió camino, hasta pasar de la otra parte del velo y llegar a la diestra del Padre,
a lo más alto y encumbrado de la gloria. Y no entró con sangre de cabrones y de becerros, sino derramando su misma sangre, la cual ofreció para rescatar y limpiar de pecados las conciencias de aquellos que habían de entrar con él y por él á la gloria. Y por esto no fué menester que entrase una vez cada año derramando de nuevo sangre de animales, porque sola una vez entró y dejó franca la entrada para siempre, con redención eterna y sangre poderosa para lavar los pecados de todos los siglos. Y por esta causa se rompió el velo del templo luego, mostrando que tan patente quedaba el camino del cielo y tan franca la entrada de él, cuanto quedaba la del sancta sanctorum después de rompido el velo que la defendía. Todas estas causas hubo de esta tan nueva y tan admirable señal, de las cuales gozan con mucha dulzura los que con fe pura y devoción sincera creen en el crucificado y reconocen y adoran su virtud. Mas para los judíos incrédulos y obstinados fué señal de grande espanto y de ira e indignación de Dios, cuando vieron que su templo, en quien ellos se gloriaban como de casa de Dios, mostrando dolor de la muerte de su Señor y abominando su impiedad y blasfemia, se había despojado de sus antiguos ornamentos y como rompido con tanta fuerza sus mismas vestiduras. Mientras esto pasaba dentro del templo, sucedió fuera de él un grande y desacostumbrado terremoto, del cual resultó que piedras muy grandes se quebrantaron y hendieron. Tembló la tierra, reconociendo la presencia y majestad de su Criador, que con tanta gloria triunfaba de sus enemigos. Mucho mejor entonces que cuando ahogados los egipcios sacó Dios á su pueblo de aquella servidumbre y le guiaba por el desierto á la tierra de promisión libre y victorioso, porque entonces tembló la tierra y reconoció la presencia de Dios y le hizo reverencia con su temblor y movimiento, como está escrito en los Salmos. Deus, cum egredereris inconspectu populi tui, cum per transires in deserto terra mota est. Cuando tú, Señor, salías guiando tu pueblo y pasabas por el desierto, entonces la tierra tembló y se movió de su lugar. Y en otra parte dice que con los temblores de la tierra los montes daban saltos como cabritos y collados como si fueran corderos. Montes exultaverunt ut arietes, et colles sicut agni ovium. A facie Domini mota est terra, a facie Dei Jacob. Pues si la tierra hizo entonces este reconocimiento cuando sacaba Dios su pueblo de servidumbre temporal y de una tierra le guiaba por el desierto a otra tierra, con cuánta mayor razón hizo este sentimiento y reconocimiento cuando estaba el Señor en la cruz. Tembló la tierra y las piedras se quebraron, y reconoció este elemento la presencia de su Hacedor, que triunfa gloriosamente del pecado, del infierno y de la muerte. Y habiendo rescatado su pueblo de la servidumbre del demonio, le iba guiando con su misericordia y sustentándole con su fortaleza por el camino desierto de la cruz, hasta ponerle con libertad segura y perpetua en las moradas celestiales. Tembló también la tierra para celebrar a su modo y con esta señal las exequias de su Criador. Y siendo la criatura más pesada y el elemento más bajo y grosero, hacía su sentimiento y daba muestras como podía de su dolor. Y las piedras duras convencían y condenaban la dureza y obstinación de los judíos, pues ellas se partían y quebrantaban, y ellos no se querían mover a compasión ni a penitencia. También tembló la tierra en señal y argumento de que había temblado el infierno, que estaba debajo de ella, y la muerte, que tenía encargados sus despojos dentro de ella. La muerte tembló cuando se vio tan cerca de la vida, y habiéndose atrevido a pelear con el Señor, cuando le reconoció de cerca, se quedó absorta y helada. Y pensando tragarle y digerirle como a todos los otros hombres, ella se quedó sorbida y anegada en aquel infinito piélago de vida, como dijo el apóstol. Absorta est mors in victoria. Sorbida y deshecha queda la muerte con tan ilustre victoria.
e hízole el señor una burla tal que cuando pensó prender ella quedó presa y levantándola consigo en lo alto de la cruz la despeñó é hizo pedazos para siempre, como estaba escrito en Isaías: praecipitavit mortem in sempiternum, que fué tanto como decir que en este monte había de despeñar el señor la muerte para siempre. De esta manera vino a morir la muerte. No era posible que muriera de otro achaque sino de abrazarse con la vida. Y así se cumplió lo que en persona del Salvador había profetizado Oseas: Ero mors tua, oh mors. Y la muerte, como vencida, en señal de reconocimiento, entregó al Salvador las llaves de sus fortalezas y tesoros, y el Señor, por haber muerto y salido vivo, y con gloria, de su sepultura, quedó con poder sobre todos los muertos y con la llave de sus sepulturas, para sacarlos de aquella prisión cuando quisiese. Y así se lo declaró él a su discípulo amado cuando dijo: Ego sum primus et novissimus et vivus et fui mortuus et ecce sum vivens in saecula saeculorum et inferni. Yo, dice, soy el primero y el postrero, fui vivo y después fui muerto, y vesme ahora estoy vivo con vida inmortal por todos los siglos, y como vencedor tengo en mi poder las llaves de la muerte y del infierno. Por virtud de este poder resucitarán todos los hombres en el día postrero, y para hacer alguna demostración de él, cuando el Señor resucitó, otros muchos de los santos resucitaron con él y vinieron a la ciudad santa de Jerusalén, y se descubrieron y aparecieron a muchos. Y aunque esta resurrección de los santos no fue hasta que el Señor resucitó, pero en su muerte sucedió una notable maravilla. Porque al punto que expiró, tembló la muerte de haberle acometido, y dándose desde luego por vencida, desamparó la tenencia de las sepulturas, las cuales con esto se abrieron para dar lugar a la vida que entrase por sus puertas, y dejó los muertos, que estaban en ellas a disposición del Señor, que cuando fuese servido los volviese a la luz de aquesta vida. Tembló también todo el infierno con los príncipes de las tinieblas que presidían en él, porque como dijo el apóstol, les quitó el Salvador de las manos la escritura de condenación que tenían contra los hombres, y la enclavó consigo en la cruz, y la borró con su sangre, pagando con ella cumplidamente por todos los pecados. Con esto despojó a los príncipes y potestades del infierno de la presa que retenían en él de los santos padres y del derecho que tenían contra todos los pecadores, que con fe y obras de penitencia se valiesen de este rescate, y los dejó burlados y confusos con esta insigne victoria y gloriosísimo triunfo. De manera que bajando el Señor personalmente al reino del infierno a recoger estos despojos que había ganado con su muerte, todos los moradores de él le hincaron la rodilla y hicieron profunda reverencia. De aquí quedó la señal de la cruz terrible, espantosa a los demonios, porque es figura de Cristo nuestro Señor crucificado, y porque en ella fuimos nosotros redimidos, y por ella quedaron ellos vencidos y humillados. En esta cruz les tiraron los verdugos los brazos y descubrieron más la grandeza y poderío de ellos, porque, extendidos en la cruz, se echó de ver que eran grandes y poderosos. Entonces se conturbaron los príncipes de Edom, y el temor se apoderó de los robustos de Moab, y quedaron postrados los moradores de Canaán. Irruat supereos formido et pavor in magnitudini brachii tui. Caiga, Señor, sobre ellos temor y espanto con el poderío y grandeza de tu brazo. Vencidos estos enemigos, empezó a dilatarse el reino del crucificado y a deshacerse el reino del pecado, y florecer la fe y la justicia y santidad en los corazones de los hombres. Porque con el resplandor de la cruz empezaron a huir las tinieblas de los entendimientos y a deshelarse la dureza de las voluntades, y siendo los gentiles los que menos conocimiento tenían de Dios, y los soldados los que suelen tener menos de piedad y devoción, porque se descubriese mejor la eficacia de la pasión y sangre del Señor,
los primeros que lo creyeron y confesaron entre la turba que allí estaba presente después de muerto, fueron los soldados y los gentiles. Así se cumplió lo que dice el apóstol, que por virtud de la sangre de Jesucristo, los que estaban lejos se habían puesto cerca en Cristo Jesús. Y así como en el nacimiento del Señor, cuando le perseguían los judíos y le buscaba Herodes para la muerte, entonces le reconocieron y adoraron y sirvieron con sus dones los gentiles que vinieron del oriente, así también en su muerte, cuando el vil judaísmo le blasfemaba, los gentiles le honraron y glorificaron, porque el centurión, que así se llamaba el que presidía a 100 de los soldados, el cual estaba de cara de el Salvador, viendo y considerando lo que pasaba, conviene a saber que al tiempo de expirar había dado una voz con tanta fuerza y entereza, y que con tanta libertad había llamado su Padre a Dios, habiendo sido acusado y estando muriendo por ello, y que con tanta confianza había encomendado su espíritu en sus manos, considerando estas cosas y viendo las señales tan prodigiosas que se habían seguido después de su muerte, glorificó a Dios, confesando públicamente su fe, y dijo: verdaderamente que este hombre era justo, y que no solamente era hombre justo, sino que era hijo de Dios. Y los soldados de guarda, que estaban en compañía del centurión, guardando el cuerpo del Señor, viendo el terremoto y las demás cosas que pasaban, concibieron grande temor por los agravios que habían hecho y blasfemias que también ellos habían dicho contra él, y dando gracias a Dios y sujetándose a él con devota reverencia y religioso temor, confesaban la verdad que ya conocían, diciendo: verdaderamente que éste era hijo de Dios. Y no solamente alcanzó el fruto de la pasión de Cristo a los gentiles, sino también a los judíos. Y como antes que muriese los unos y los otros le blasfemaron, así, después de muerto, le confesaron todos, porque los gentiles libremente confesaban que era justo y hijo de Dios, y los judíos, que tenían más parte en el horrendo pecado de su muerte, abominando de su delito y movidos a penitencia con la vista de un espectáculo como éste, mudos y las cabezas bajas, se volvían a la ciudad hiriéndose los pechos. Fin del capítulo 44. Capítulo 45 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. Abre un soldado el costado del Salvador después de muerto. Estaban con todo esto los príncipes de los sacerdotes duros en su porfía y obstinación, y trataban de hacer nuevos agravios e injurias al Salvador en su sepultura, como se los había hecho en su muerte, y cubrirlo todo con capa de religión y santidad. Había una ley en el Deuteronomio en la cual mandaba Dios que si alguno por sus delitos fuese condenado a muerte y puesto en la cruz, que su cuerpo muerto no se quedase colgado en el madero, sino que el mismo día fuese sepultado. Y da la razón la ley, quia maledictus adeo est, qui pendet in ligno, et nequaquam contaminabis terram tuam, quam Dominus Deus tuus dederit tibi in possessionem. Porque es maldito de Dios el que está colgado del madero, y de ninguna manera conviene que la tierra que Dios te ha dado en posesión quede contaminada con la vista de su cuerpo muerto. Sujetóse el Señor a esta maldición que merecían nuestros pecados, porque alcanzásemos nosotros la bendición que merecieron sus virtudes. Querían pues los sacerdotes cumplir en él la ley, sepultándole aquel mismo día. Allegábase otra razón a esta, porque el día siguiente era sábado, y muy grande y solemne día de sábado por concurrir en uno de los días de la Pascua. Porque la gente que había venido de fuera a la fiesta estaba detenida, sin poder ponerse en camino para sus casas, y en este sábado era mayor el concurso. Siendo pues este sábado tal, no convenía que los cuerpos se quedasen colgados en las cruces en él, porque la fiesta se embarazaba y aun a su parecer se contaminaba con la vista de los malhechores, y la gente se divertía del propósito de su solemnidad con la presencia de los cuerpos muertos, y tomaban ocasión de hablar del caso cada uno como quería y sentía de él.
y como el concurso de gente era grande y los pareceres diferentes y las señales que se habían seguido a la muerte del Señor tan prodigiosas, y gran parte de los que estaban allí presentes se habían compungido, y el centurión y sus soldados habían confesado libremente que era justo y hijo de Dios, todo esto se convertía en rabia y furor de los príncipes y sacerdotes, y cedía en su ignominia y confusión, y temían no se levantase algún alboroto entre los populares y se encendiese algún fuego que no bastasen después á sosegarle y apagarle. Y ningún medio hallaban mejor para prevenir estos daños que quitar de los ojos el cuerpo del Señor y sepultarle, para sepultar juntamente su memoria y que ninguno más se acordase ni tratase de él. Por estas causas, y no por hacerle honra, trataron de su sepultura aun antes que ellos pensasen que era muerto. Y por cubrir su maldad, como siempre hacían, con máscara de santidad y religión, se fueron al presidente y le rogaron que por respeto de su fiesta y de su sábado mandase quebrar las piernas a los crucificados y dar a sus cuerpos sepulturas. Este tormento de quebrarles las piernas solía dar a los justiciados cuando por ser muy prolija la muerte de la cruz querían acelerarles la muerte y desembarazarse los ministros de la asistencia que hacían a la ejecución de ella. Pero en querer usar esto con el Salvador le hacían agravio de muchas maneras. Lo primero porque insistían en hacer una misma causa y la de los ladrones, pidiendo para él y para ellos a bulto un mismo género de tormento y sepultura. Y cierto que el haberle crucificado entre los ladrones fue sobra de malicia para deshonrar al Señor y persuadir al pueblo que era justo lo que se hacía con él como lo que se hacía con ellos. Pero perseverar en este intento era manifiesta obstinación y pertinacia, porque las señales que habían sucedido eran espantosas y todos se habían persuadido que las ordenaba Dios para honrar con ellas a su Hijo y publicar su inocencia, sin que a ninguno le hubiese venido al pensamiento que nada de esto se hiciese por respeto de los ladrones que juntamente padecían con él. Solos los sacerdotes cerraban los ojos pérfidamente a lo que todo el pueblo veía, y sin querer hacer cortesía al que se la hacían todas las criaturas y elementos, se fueron a Pilato dando petición en común sobre todos tres crucificados. Ut frangerentur eorum crura et tolerentur, para que los quebrasen las piernas y los quitasen de las cruces. Demás de esto, este nuevo tormento con que querían acabar la vida del Señor era grandísimo, y no menos la injuria, dejándole los huesos quebrantados y el cuerpo feamente despedazado, cosa que no se hacía sino con ladrones facinorosos, y tal que habiéndose sujetado el Señor a todo género de agravios y malos tratamientos, no consintió que se hiciese éste a su cuerpo ya difunto, antes lo tenía vedado y prevenido en el sacrificio del Cordero, figura expresa de su muerte, cuando dijo: Os non comminuetis exeo. Esta profecía y voluntad del Señor, declarada de tantos años antes con aquella solemne ceremonia, se vino a cumplir a pesar de sus enemigos que pedían lo contrario. Porque bien pudieron crucificarle con los ladrones, pero no detenerle la vida para que no muriese antes que ellos. Murió el Señor cuando quiso y previno la diligencia de los sacerdotes con su muerte, porque cuando vinieron los soldados a ejecutar el mandamiento del juez, quebraron las piernas al primero de los ladrones, que era al de la mano derecha, el cual, después de haber creído y confesado a Jesucristo, llevando esta pena con paciencia, aumentó su merecimiento y dio dichoso fin a su tormento, y con las piernas quebradas corrió más apriesa al descanso en cumplimiento de lo que el Señor le había prometido: Hoy serás conmigo en el paraíso. Después de esto, quebraron también las piernas al otro compañero que había sido crucificado con él, y cuando llegaron a Jesús, con determinación de hacer el mismo ultraje, como vieron que estaba muerto, desistieron de su intento y no le quebraron las piernas, haciendo Dios esta diferencia entre el inocente y los culpados, y disponiendo las cosas para que se obrasen otras mayores maravillas y misterios en el cuerpo ya difunto del Salvador.
porque uno de los soldados que allí estaban corrió con gran furia contra el cuerpo muerto del señor y abrióle con una lanza el costado derecho, atravesándole con ella todo el corazón, y así le fué revelado á Santa Brígida. Et sic stantibus turbis incircuitu venit unus accurrens cum furia maxima et infixit lanceam in eius latere dextro tam vehementer et valide quod quasi per aliam partem corporis lancea voluit pertransire. Y en otra parte dice: incorde puntus erat tam amare et immisericorditer quod pungens non destitit donec lancea atigit costam et ambae partes cordis essent in lancea. Estando, dice esta santa, rodeado el cuerpo del señor de las turbas, vino uno de los soldados corriendo con grandísima furia y atravesóle una lanza por el lado derecho con tanta fuerza y vehemencia que parece que quería sacarla por la otra parte, y quedó tan cruelmente herido que no paró el que le hería hasta que la lanza penetró del todo en el corazón de la una parte á la otra de él. De esta manera nuestros hierros le atravesaron su piadoso corazón estando vivo y el de la lanza estando muerto. Y si miramos la intención del soldado que esto hacía, parece que nació de su desenvoltura y furor, llevando con indignación que hubiese muerto con tanta brevedad el señor, y prevenido con su muerte que no le quebrasen las piernas, y excusado los demás tormentos y escarnios de los soldados y de los judíos. Y porque no pudo atormentar y escarnecer al vivo, quiso mostrar el ánimo que traía, hincándole la lanza al cuerpo muerto, la cual fue suma inhumanidad y crueldad. Mostrar furor contra un cuerpo muerto y herirle derechamente el corazón, donde está la fuente de la vida. Por lo cual la Santa Iglesia, llamando dulce al madero de la cruz y dulces los clavos que sostenían en él la dulce carga del cuerpo del Señor, dulce lignum, dulces clavos, dulce pondus sustines, llama por otra parte al hierro de la lanza duro y cruel, quo vulneratus in supermu crone diro lanceae. Porque si fuera crueldad herirle el corazón estando vivo, no fue menos inhumanidad haberle herido estando muerto. Pero si miramos la dulzura del corazón del Señor, hallaremos que la lanza quedó mucho más dulce que los clavos y que la cruz, porque si la cruz y los clavos tocaron en el cuerpo y en los pies y manos del Señor, la lanza tocó en su corazón y nos dejó abierta puerta y camino para él. Sed unus militum lancea latus eius aperuit. Uno de los soldados abrió su costado con una lanza, sobre lo cual dijo San Agustín: vigilanti verbo evangelista usus est, ut non diceret latus eius percusit, aut vulnerabit, aut quid aliud, etc. Con mucha advertencia usó el evangelista de esta palabra, que no dijo que al soldado hirió o llagó con la lanza el costado del Señor, sino que le abrió, mostrando que se había abierto una puerta franca por donde nosotros entrásemos al corazón de Cristo y por donde saliesen las riquezas de su corazón y se nos comunicasen a nosotros, porque si la vida de cada uno procede de su corazón, y así aconseja el sabio que le guardemos con toda guarda y diligencia, pero del corazón de Cristo había de salir la vida de todos, y así no convenía que le guardase para sí solo, sino que se dejase herir en él, y aunque muerto, se abriese en su costado la puerta de la vida, para que con su muerte de él viviésemos todos, y con la vida que salía de él resucitásemos todos. De esta manera fue formada la iglesia del costado del Señor, que estaba recostado en la cruz, en figura de lo cual fue formada la primera mujer del lado del varón, cuando estaba durmiendo. Y aunque estaba Adán oprimido con profundo sueño, salió Eva viva y despierta, y fue llamada madre de todos los vivientes. Este fue grande sacramento en que estaba representada la unión de la Iglesia con Cristo, el cual estaba echado en la cruz, y la cabeza inclinada con figura y disposición de quien dormía,
y de su costado abierto salió la sangre y el agua con que fué formada y hermoseada su esposa. Y estando el Señor muerto, salió la Iglesia viva, y madre de todos los que viven por virtud de la muerte de Cristo. Oh muerte, con que resucitan los muertos. Oh herida, con que sanan las heridas. Oh sangre, con que se lavan los que no están limpios. Este es el consuelo de los tristes, el esfuerzo de los tentados, el refugio de los afligidos. Por esta puerta entran y salen las abejas santas a fabricar sus panales en lo secreto del corazón de Cristo. Este es el agujero de la piedra donde tienen refugio los erizos y a donde vuelan los que tienen las alas como de paloma para hallar allí su descanso y su guarida. Esta es la puerta que mandó Dios a Noé que hiciese en el lado de su arca, para que entrasen por ella los animales privilegiados que no habían de perecer en el diluvio. Esta es la puerta abierta de la ciudad de refugio, donde se guarecen los delincuentes de la ira de Dios. Esta es la puerta dorada y hermosa del verdadero templo de Dios, donde los mendigos y enfermos alcanzan siempre salud y misericordia. Esta es la puerta del paraíso, que se cerró por el pecado del primer Adán, y se abrió por los merecimientos del segundo, el cual había dicho de sí: Yo soy la puerta, por mí si alguno entrare será salvo. Esta es la puerta de que tienen la llave dorada los amigos regalados y favorecidos de Dios. Oh, cuán de veras desprecian las puertas de los reyes y los favores y privanzas de los príncipes los que tienen licencia de entrar por esta puerta a la bodega de los vinos preciosos y a la recámara secreta de Dios. Haec porta, Domini, justi intrabunt peream. Esta es la fragua por donde hay fuego perpetuo y muy encendido, con que se abrasan nuestros corazones y se van labrando conforme a la imagen de Dios. Este es el testimonio del amor fervoroso y excelente caridad de nuestro Salvador, tener no solamente los brazos abiertos para recibirnos en ellos, sino también abierto el corazón para recibirnos en él. Y si el apóstol decía que su corazón estaba dilatado y que todos los fieles cubrían sin estrechura en él, cuán ancho y cuán espacioso será el corazón de Jesucristo para abrazarnos a todos en su incomprensible caridad dentro de él, y para morada tan ancha y tan gloriosa era menester que correspondiese en su costado una puerta tal que nos convidase a entrar por ella. Este es el racional del sumo sacerdote del Nuevo Testamento, que en sólo una piedra tenía no sólo escritos 12 nombres, sino en la verdad a todos los hombres. Y aunque recibió esta herida después de muerto, la conservó después de vivo para ornamento de su cuerpo glorioso y resucitado, y para fuente de luz y de amor. Porque tocando el apóstol Santo Tomás en esta llaga y poniendo sus dedos dentro de ella, se le encendió súbitamente una resplandeciente candela de fe en su entendimiento y un abrasado fuego de amor en su voluntad. Oh, qué suavemente regala y qué regaladamente atrae, y con cuánta fuerza embriaga el Señor a sus escogidos, con el licor soberano que mana de esta divina fuente, y qué altamente favorece a sus amigos, dándoles puerta por su costado, para entrar a lo íntimo de su corazón y abrazarlos en él con brazos de estrecha amistad y de familiar comunicación. Estos sí que son amores y favores, no los que dan los hombres. Y por esto el Señor, para recoger y acariciar sus apóstoles que andaban medrosos y descarriados, cuando después de resucitado se les aparecía, les mostraba luego las manos y el costado, porque en él veían las ventajas de amor con que los amaba a ellos y a toda la Iglesia. Que si antiguamente decía: heriste mi corazón, hermana mía, heriste mi corazón, pero ahora no le tenía solamente herido, sino del todo abierto. Unus militum lanquea latus eius aperuit. Fin del capítulo 45. Capítulo 46 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. Del costado abierto del Salvador salió sangre y agua. Et continuo exhibit sanguis et aqua. En sacando el soldado la lanza del costado del Señor,
luego al punto salió tras ella una fuente de sangre y de agua que bañó todo el cuerpo y corrió hasta el suelo. Oh abismo de la divina largueza, siempre le queda a Dios algo que dar, y aunque había dado ya la vida, que es todo lo que un amigo puede dar por otro, y derramando al parecer toda la sangre por las heridas de los pies y de las manos, pero no era razón que faltase quedarnos a los pobres por una puerta tan principal como se había abierto en su costado, y así nos dio por ella aquella poca sangre que en las angustias de la muerte se había recogido al socorro del divino corazón, y como precioso licor que se derrama de vaso quebrado y roto, no quedó gota alguna dentro de él, y en testimonio de ello, con la sangre y tras de ella salió agua también, por ser aquella la postrera sangre que tenía, y quedó el Señor en la cruz como una imagen viva y expresa de la divina bondad, abierto el corazón para darse y derramarse, y los brazos para recibir sus criaturas. El primero que gozó de este beneficio de la llaga del costado fue el soldado que la hizo, el cual, como es opinión recibida, se llamaba Longinos y era ciego. Y lo que es más verisímil, y afirmó San Isidoro, carecía de un ojo tan solamente. Pues como abriese el costado del Señor, la sangre y agua que de él salía vino corriendo a hilo por la misma lanza y le dio en las manos, y ungiendo con aquel sagrado licor sus ojos, le fue restituida perfecta vista en el cuerpo, y lo que es más, en el alma también, para que conociese con viva fe quién era aquel Señor que estaba muerto en la cruz. Y creyendo en él, fue después bautizado de los apóstoles, y lleno de santidad vino a morir obispo y mártir, y de él se hace fiesta en la iglesia a 15 de marzo. Tanto fue el efecto que hizo en él la sangre y agua que le alcanzó del costado del Señor. La demás que corría en el suelo, dice Nicéforo, que la Virgen que estaba allí cerca y el discípulo amado la recogieron en un vaso, la guardaron con toda piedad y reverencia. Y pues, dice el evangelista, que de su costado salió sangre y agua, no fue humor flemático como algunos imaginaron, sino agua verdadera que manó milagrosamente de su cuerpo. Como también fue milagro salir sangre de un cuerpo ya difunto, lo cual ordenó así el Señor, para probar con tan claro testimonio que su cuerpo no era fantástico, sino verdadero. Porque por la sangre se mostró que su cuerpo era compuesto de los 4 humores, y que era compuesto también de los 4 elementos, se mostró por el agua, que es uno de ellos. Y es mucho de advertir con cuánto peso de palabras confirma el evangelista la verdad de aquesta historia, cuando dice: uno de los soldados abrió su costado con una lanza, y luego al punto salió de la herida sangre y agua. Y el que lo vió por sus ojos es el que da testimonio de ello, y él sabe y está cierto que dice en ello la verdad, para que vosotros también seguramente lo creáis. Y es cierto que no dijera estas palabras con tanto encarecimiento, si no entendiera que en esta sangre y agua que salió del costado del Salvador estaba encerrado no solamente grande milagro, sino también muy gran misterio. Y cuál sea este misterio, el mismo evangelista que lo vió y lo notó estando al pie de la cruz, y lo escribió en su evangelio, lo declara por estas palabras: Quis est qui vincit mundum, nisi qui credit quoniam Iesus est filius Dei, hic est qui venit per aquam et sanguinem Iesus Christus, non in aqua solum, sed in aqua et sanguine, et Spiritus est qui testificat quoniam Christus est veritas. ¿Quién es, dice, el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios? El cual nos enseñó con su ejemplo a pisar las honras vanas y menospreciar las riquezas, y huir de los deleites y regalos de la carne, y nos predicó la vanidad de los bienes presentes, y nos ganó y prometió los venideros. Ninguno pues vence el mundo sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios, y por eso sigue su ejemplo como acertado, y cree su doctrina como verdadera, y espera sus promesas como seguras y ciertas, y se vale de su sangre para alcanzar perdón de sus pecados, y goza de su gracia para vencer las batallas presentes, y participa de sus merecimientos
para entrar en los bienes venideros. Hic est qui venit per aquam et sanguinem Iesus Christus, non in aqua solum, sed in aqua et sanguine. Este de quien vamos hablando y de quien hemos de creer que es Hijo de Dios, es Jesucristo, que vino al mundo por agua y por sangre, no en agua tan solamente, sino en agua y sangre. El precursor San Juan Bautista vino en agua tan solamente como él lo dijo. Yo no bautizo más que con agua, y así su bautismo no tenía eficacia para lavar las culpas. Pero el bautismo de Jesucristo tiene eficacia para lavar las culpas por virtud de su sangre que derramó en la cruz, porque Jesucristo vino por sangre. Y de aquí es que muchas veces en el discurso de su vida juntó el Señor estas dos cosas, agua y sangre. Porque niño de 8 días derramó lágrimas junto con la sangre de la circuncisión, y en la última cena lavó los pies a los discípulos con agua para darles a beber su sangre, y en el cáliz mezcló agua con el vino que había de convertir en su sangre, y en el huerto, puesto en agonía, juntamente con el sudor, salió la sangre. ¿Quién dirá en el discurso de su pasión cuántas lágrimas salieron de sus ojos junto con la sangre que salió de sus venas? Pues dice San Pablo que en el tiempo que le duró la vida ofrecía sus oraciones a Dios con grande clamor y con muchas lágrimas. Finalmente, después de muerto, salió de su costado agua verdadera y sangre. Vino pues Jesucristo no en agua tan solamente, ni tan solamente en sangre, sino en sangre y en agua, para mostrar el efecto que había de hacer su sangre, que era lavar las manchas de los pecados. Y por eso dijo San Juan que uno de los ancianos que estaban delante del Cordero, mostrándole los santos vestidos de ropas blancas, le dijo: «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron?» Y respondió: «Señor mío, eso tú lo sabes». Y dijo el viejo: «Estos son los que vinieron de muchas y grandes tribulaciones, y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Porque aunque de buena razón las ropas que se mojasen en la sangre habían de quedar teñidas en su color, pero la sangre del Cordero, aunque en su sustancia es sangre, pero en el efecto lava y blanquea las vestiduras, como si fuera agua. Y por eso Jesucristo vino por agua y por sangre, y no en agua tan solamente, sino en agua juntamente y en sangre. Et spiritus est, qui testificatur quoniam Christus est veritas. El Espíritu es el que da testimonio de que Jesucristo es la verdad, porque en la ley vieja, cuando era tiempo de sombras y figuras, vino también Moisés, fiel ministro de Dios, y vino con agua y con sangre, porque la primera señal que hizo para azotar los egipcios y castigar la dureza de Faraón, y probar que venía en nombre de Dios, fue convertir todas las aguas en sangre, y la postrera señal con que acabó de quedar libre su pueblo fue dejar ahogados los mismos egipcios en el mar, que por ser y llamarse mar rubio o bermejo era representación de agua y de sangre. Todas las carnes de los sacrificios se lavaban con agua, la cual quedaba con esto mezclada con sangre, y rociando con ella se quitaban todas las inmundicias e irregularidades de la ley. Aquella piscina de Jerusalén en que sanaban los enfermos de cualquier enfermedad, cuando era movida por el ángel, dicen muchos que era del agua ensangrentada con que se lavaban estos sacrificios. Y el mismo Moisés, para dedicar el testamento viejo y confirmar aquel asiento que entonces se hacía entre Dios y los hombres, y para consagrar el tabernáculo y todos los vasos que habían de servir en el ministerio de él para el culto divino, tomó sangre de cabrones y de becerros mezclada con agua, y con ella roció el libro de la ley y todo el pueblo y el tabernáculo y los vasos. Y apenas había cosa en aquella ley que no se purificase con sangre y con agua. Pero aunque en aquella ley había sangre y agua, mas era todo sombra y figura, y como ceremonias muertas sin espíritu, y el mismo espíritu que fue comunicado en la ley de gracia
dio testimonio de que Jesucristo era el cuerpo de aquellas sombras y la verdad de aquellas figuras. Porque si bien la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fue hecha por Jesucristo. Y por eso, no sin causa, quiso el Salvador que después de muerto le abriesen el corazón, que es el principio de la vida y oficina de los espíritus vitales, sino porque se entendiese que el agua y la sangre que de allí salían no eran cosas muertas y flacas, sino vivíficas y eficaces, y que iban envueltas con su espíritu para la vida y remedio del mundo. Oh sangre preciosísima con que somos redimidos, oh agua limpísima con que somos lavados, agua con que somos reengendrados en el ser divino y espiritual, y sangre con que somos sustentados y alimentados en él. Oh muerte con que resucitan los muertos, oh espíritu que salió del pecho de Cristo, con que se alientan todos los vivos. Salió pues de su costado agua y sangre. ¿Qué cosa más limpia que esta sangre? ¿Y qué lejía más fuerte que esta agua, con que por virtud del Espíritu Santo somos purificados y blanqueados? Y es así que la sangre de Jesucristo tuvo eficacia de limpiar nuestros pecados por virtud del Espíritu, esto es, por estar unida con la divinidad y persona del Hijo de Dios, y de lo cual tomó su valor, o porque fue derramada por virtud del Espíritu Santo, que interiormente movía a Jesucristo nuestro Señor, para que derramase su sangre por solo el amor y obediencia de Dios, por lo cual dijo el apóstol: si la sangre de los toros y cabrones y el agua mezclada con las cenizas de la vaca bermeja, que eran cosas muertas y sin espíritu, limpiaban empero a los que estaban inmundos, según la ley, cuánto más la sangre de Jesucristo, que se ofreció a sí mismo como hostia limpia y sin mancilla en el fuego del Espíritu Santo, tendrá vida por virtud de este Espíritu, para limpiar nuestras conciencias de las obras muertas y resucitarnos a nueva vida, para que con obras de vida sirvamos y agrademos a Dios vivo. Asimismo, el agua tiene fuerza de lavarnos y renovarnos y reengendrar en el nuevo ser espiritual de la gracia, no por sí misma, sino por virtud del Espíritu Santo, según lo dijo el mismo Salvador a Nicodemus. Necesario es nacer otra vez de nuevo, y si alguno no renaciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. De manera que el agua, que por sí misma era estéril, recibe virtud del Espíritu Santo para reengendrar en Cristo a los bautizados. De esta manera fue reengendrado el nuevo pueblo de Dios con agua y con sangre, por virtud del Espíritu Santo, y se estableció y confirmó la nueva ley de gracia y del testamento nuevo entre Dios y los hombres, con la sangre y agua que manó del costado de Jesucristo. Así como antiguamente también, en figura de esto, el testamento viejo se había dedicado con agua mezclada con sangre de animales, porque habiendo leído Moisés a todo el pueblo el libro de la ley, en que se contenían todas las cosas que Dios mandaba a su pueblo y las que prometía hacer con él, el pueblo se obligó por su parte al cumplimiento y obediencia de estos mandamientos, y Moisés por parte de Dios y como ministro suyo se obligó a que serían ciertas y firmes todas las promesas, y para mayor firmeza de este asiento tomó sangre de los sacrificios y agua juntamente, y por lo que tocaba a la parte de Dios, roció con ella el libro de la ley y después a todo el pueblo, por lo que tocaba a la suya, y dijo: esta es la sangre con que se confirma el testamento que hace hoy Dios con vosotros. Et spiritus est qui testificatur quoniam Christus est veritas. El Espíritu Santo da testimonio de que Jesucristo es la verdad de estas figuras, porque ¿qué tiene que ver el pacto y testamento que hizo Dios por medio de Moisés con el pueblo antiguo, con el testamento que hizo por medio de Jesucristo en favor de la Iglesia hasta el fin del mundo? Porque los mandamientos de aquel eran pesados y las promesas temporales, y así la sangre con que se confirmó hubo de ser de brutos animales. Pero en el tiempo presente de la gracia, los mandamientos son suaves y de amor, y las promesas de los bienes eternos,
y la sangre con que se confirmó, la misma que derramó Jesucristo. Y así como Moisés, después de haber leído la ley, roció el libro y el pueblo con agua y sangre de animales sacrificados, así el verdadero Moisés, desde el lugar alto y eminente, leyó a toda la Iglesia, que había de ser hasta la fin del mundo, todo lo mejor y más perfecto de la ley y mandamientos de Dios, y el libro no era otro que el mismo que estaba desplegado, como libro abierto, en la cruz, y mostraba escrita con sangre en sus ilustrísimos ejemplos la perfecta obediencia de los mandamientos de Dios. Y no hay otro libro en que podamos mejor leer en qué cosas y de qué manera debe ser Dios obedecido y honrado, como es Jesucristo crucificado, el cual, como dueño y fiel medianero, ofrecía al Eterno Padre por los suyos el riquísimo tesoro de sus merecimientos, y de parte de ellos ofrecía también una obediencia de sus mandamientos tal y tan perfecta que fuese a imitación de aquella suya de que el Padre mostraba estar agradecido, pues por no perder la obediencia perdía la vida hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por el contrario, de parte de Dios prometía a los hombres el perdón de sus pecados, el socorro de su gracia y el premio de la gloria, todo lo cual tenía él pagado copiosamente, con el valor de sus preciosos trabajos y con su vida y su muerte. Y hecho este asiento entre Dios y los hombres, y estando ya muerto y quedando con su muerte firme y valedero el Nuevo Testamento, porque no faltase para su firmeza ninguna solemnidad de las que habían sido figuradas en el viejo, oh gloria del crucificado, salió de su costado la sangre y agua con que fuese rociado el libro de la ley nueva y el pueblo escogido y llamado de Dios para guardarla y gozar de las promesas de ella. Y porque el libro principal en que se leen los mandamientos y los consejos de la ley de gracia es Jesucristo crucificado, y este mismo Señor, como medianero entre Dios y los hombres, estaba para con los hombres en nombre de Dios, como verdadero Hijo de Dios, y para con Dios estaba en nombre de los hombres, como verdadero hombre, cabeza de todos los hombres. De aquí es que este mismo Señor, para cumplimiento de toda solemnidad, en nombre de las dos partes, que se obligaban, y como libro en que se contenían los mandamientos y promesas de su testamento, él mismo, arrojando una fuente de sangre y agua que salía de él como verdadero y único sacrificio, se bañó a sí mismo con ella como sumo sacerdote de la ley de gracia, y después consiguientemente a su cuerpo místico que es la Iglesia. Y todos los que son llamados a ella son rociados con esta sangre y agua en la participación de los santos sacramentos, y ninguno es escogido en la eterna predestinación de Dios a la santificación de su alma y a la obediencia de los mandamientos divinos, que no sea por medio de este rocío de la sangre de Jesucristo, como dijo el apóstol San Pedro: Petrus apostolus Jesu Christi electis advenis etc. in sanctificationem spiritus in obedientiam et aspersionem sanguinis Jesu Christi. Estos son los testigos abonados que tenemos de que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios y Redentor y Santificador de los hombres. Quoniam tres sunt, qui testimonium dant in caelo, Pater, Verbum et Spiritus Sanctus, et tres unum sunt, et tres sunt, qui testimonium dant in terra, Spiritus, aqua et sanguis, et tres unum sunt. Tres son, dice el evangelista, los que en el cielo dan testimonio de que Jesucristo es verdadero Dios: el Padre eterno, que en el río Jordán y en el monte Tabor dijo: Este es mi Hijo muy amado; y el Verbo que dijo: Yo y mi Padre somos una misma cosa; y el Espíritu Santo que bajó sobre él en figura de paloma, y por medio de los apóstoles dio testimonio de su divinidad e inspiró la fe para que los hombres le creyesen. Y estos tres testigos son una misma cosa en su sustancia y concordes en su dicho y testimonio.
y otros 3 testigos hay sobre la tierra que dan testimonio de que es verdadero hombre. Conviene a saber, su espíritu, que expiró en la cruz, y su cuerpo, que quedó colgado en ella, del cual manó agua y sangre, y no puede ser sino hombre verdadero quien tiene verdadera alma y verdadero cuerpo. Y alma verdadera es en cuya presencia vive el cuerpo y por cuya ausencia muere. Y cuerpo verdadero es el que está compuesto de los 4 elementos y de los 4 humores, y tal es aquel cuerpo del cual después de muerto salió agua y sangre. Luego 3 son los que dan testimonio sobre la tierra de que Jesucristo es verdadero hombre, su espíritu que expiró en la cruz y el agua y sangre que salieron de su cuerpo, y todos 3 testigos son unánimes y conformes en este testimonio. Y estos mismos nos enseñan que Jesucristo es nuestro santificador y redentor, pues dio por nosotros su precioso espíritu en manos de su Padre, y nos rescató con su sangre, y nos lavó con el agua del santo bautismo. Y no pudo ser sino verdadero Dios y Redentor, quien dio agua que por virtud del sacramento nos reengendrase, y derramó sangre que tuviese valor para el rescate del mundo. De esta manera estaba por una parte el cuerpo del Salvador colgado de la cruz en lugar público e infame, por otra parte su sangre preciosa presentada en el acatamiento divino para remisión de nuestros pecados y rescate de todo el mundo, lo cual estaba figurado en los sacrificios que antiguamente se ofrecían por algún pecado, como altamente lo ponderó el apóstol en la carta a los Hebreos. Aquellos animales, dice, cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote y ofrecida en el sancta sanctorum por algún pecado, sus cuerpos son sacados fuera de los reales para ser allí consumidos y abrasados, porque así lo manda Dios, que los becerros y cabrones que habían de ser sacrificados por el pecado de los sacerdotes o príncipes o de todo el pueblo fuesen traídos delante de la puerta del tabernáculo, y poniendo las manos sobre su cabeza los que habían cometido el delito fuesen allí sacrificados, y desde allí la sangre fuese llevada por el sacerdote a lo interior del tabernáculo, y el cuerpo sacado fuera de los reales para ser allí quemado. Y porque esto se cumpliese y respondiese bien la figura a la verdad, Jesucristo Señor nuestro, habiendo de santificar su pueblo con su sangre, él padeció fuera de la puerta de la ciudad, y su cuerpo estaba colgado de un madero en el campo, en el lugar común de los otros ajusticiados. Exeamus igitur adeum extra castra, improperium eius portantes, non enim habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus. Y pues él padece fuera de la ciudad, salgamos nosotros a él, y salgamos como él salió, llevando su cruz, y hechos particioneros de sus improperios y de sus dolores. Salgamos de nuestro regalo y de nuestra honra, salgamos de nuestras casas y de nuestras tierras, y salgamos de nosotros mismos. Y para salir de esta manera, la cruz es la que nos llevará si nosotros la llevamos a ella. Y si las tribulaciones y apreturas llegaren a tanto que nos quieran echar de aqueste mundo, no nos pese de salir del mundo, pues salimos a aquel Señor que padeció fuera de la puerta de la ciudad para vencer el mundo. Y si los que son huéspedes y están de paso en una ciudad, no les pesa de salir de ella por caminar y estar de asiento en otra, no nos pese a nosotros que nos arroje de sí el mundo, pues no tenemos en él cuidado permanente, y andamos en busca de la venidera, que es eterna, y está fuera del mundo. Fin del capítulo 46. Capítulo 47 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. Da Pilatos licencia para quitar el cuerpo del Salvador de la cruz y darle sepultura. Perseveró el Señor en la cruz hasta que murió en ella, y después de muerto se quedó su cuerpo colgado hasta que fue abierto su costado, y dio la sangre que le quedaba, y el agua con que había de ser lavada y hermoseada su iglesia, y hasta que todos los que quisieron le miraron y reconocieron puesto en el tormento,
y los soldados le guardaban para que nadie le quitase, y así durase la afrenta más que la vida, para público escarmiento de otros malhechores. Blasfemaban de él los judíos antes que expirase y le decían: si eres hijo de Dios, bájate ahora de la cruz. Y no veía la gente ciega e infiel que en ninguna cosa mostraba más ser hijo de Dios que en no bajarse de la cruz, por solo su querer y autoridad. Porque habiendo subido a ella el Hijo amantísimo por voluntad y obediencia de su eterno Padre, en ella había de perseverar hasta que por la misma obediencia y voluntad fuese quitado, dándonos ejemplo de no ser inquietos y apresurados en la tribulación, sino sufrirnos de espacio y con paciencia en ella, usando de medios sosegados y prudentes, esperando ser librados de la mano de Dios al tiempo y en el modo por él determinados. Y es mucho de notar que los reyes de la tierra, porque con la vida se les acaba el reino, en muriendo empiezan a ser despreciados y olvidados. Pero nuestro soberano rey, como conquistó su reino muriendo, así, en acabando la vida, se empezó a manifestar su gloria, aun antes que fuese quitado de la cruz, porque así se cumpliese lo que estaba escrito, que había de reinar el Señor desde el madero, porque estando en él le hicieron reconocimiento todas las criaturas con público y solemne sentimiento. Y el Padre Eterno tomó a su cargo el quitarle de la cruz, pues él por su obediencia no había querido quitarse de ella, y para esto despertó de la gente más calificada de la ciudad de Jerusalén, que le bajasen con tanta honra y reverencia, con cuanta ignominia y afrenta había sido puesto en ella. A lo cual se siguió el oficio de la sepultura, no como de facinoroso y justiciado, sino como de justo y redentor, con tanta pompa y aparato, que la profetizó Isaías cuando dijo: Indie illa radix jesse, qui stat insignum populorum, ipsum gentes deprecabuntur, et erit sepulcrum eius gloriosum. Maravillándose con razón cómo a muerte tan afrentosa se seguía sepultura tan gloriosa. Porque primeramente, entre los demás que intervinieron en este piadoso oficio, los autores y como cabezas fueron dos, el uno senador, o como regidor o jurado de la ciudad de Jerusalén, el otro letrado y maestro en aquel pueblo, y los dos nobles, principales y ricos, como convenía que fuesen, para tener gracia con el presidente y autoridad con el pueblo y posibilidad de hacer la pompa y gastos funerales. El uno se llamaba José, natural de Arimatea, ciudad de Judea, dicha por otro nombre Ruma, y Ramataín, patria también que fue de Samuel, y dista como 20 millas de Jerusalén. De esta ciudad tenía su origen José, aunque era vecino y morador de Jerusalén, y noble de curión en ella, y de su consejo y ayuntamiento. Era además de esto, cuanto a sus costumbres, hombre bueno y justo, y que había cursado de secreto en la escuela del Señor, y oído y creído en su doctrina, y esperaba por su medio la redención de Israel, y que había de florecer entre los hombres el reino de Dios, no temporal y terreno, sino espiritual y divino. Y aunque esto era así, no se había con todo eso declarado por discípulo del Señor, como era hombre rico y principal, por respeto y temor de los judíos. El otro que acompañó y ayudó a José fue Nicodemus, hombre letrado y principal entre los judíos, fariseo de profesión, y tenido y respetado como maestro del pueblo de Israel. Este fue el que, reconociendo al principio que el Salvador era maestro venido del cielo, por conservar su autoridad y no caer en odio de su gente, no tuvo ánimo para venir de día, y vino una vez de noche a reconocerle y comunicar con él sus dudas, y salió de aquella plática altamente enseñado de las cosas celestiales y de la nueva regeneración de los que habían de entrar en el reino de los cielos, que se había de hacer de agua y de Espíritu Santo. Y aunque estos dos hombres tan insignes eran discípulos ocultos del Señor, no dejaban por eso de volver por él en sus juntas y ayuntamientos públicos, de la manera que podían, porque en un concilio de pontífices y fariseos, condenando todos al Salvador y su doctrina
y al vulgo también, porque como gente ignorante y novelera le seguía, Nicodemus salió a la causa y habló gravemente en favor del Salvador, notando a los jueces de apasionados, porque contravenían al tenor de la ley, condenando a un hombre sin conocer de su causa y sin oírle. Y fue de manera que se volvieron todos contra él, dándole en cara con que defendía a los Galileos, como si él fuera uno de ellos, o como si de Galilea hubiera salido jamás algún profeta. Y dejándole por hombre sospechoso, se deshizo la junta, y todos se volvieron a sus casas. José asimismo, aunque era también discípulo oculto, mas cuando vio que se juntaban los judíos contra el Salvador, no se dejó llevar de ellos, ni vino en su consejo y determinación, ni quiso consentir en sus decretos, o porque manifiestamente les hizo resistencia, favoreciendo la verdad y abominando su pasión y envidia, o porque viendo su obstinada y depravada voluntad, y perdiendo la esperanza de traerlos a buen consejo, tuvo por mejor retirarse sin quererse hallar presente a sus concilios, dando de esta manera testimonio de la verdad de la manera que podía. Por lo menos parece que no se halló en aquel concilio que jueves en la noche se juntó en casa del sumo sacerdote para buscar testigos contra el Salvador, pues dice San Marcos que todos los que se hallaron en él le condenaron por merecedor de muerte. Menos se hallaría en el pretorio de Pilatos ni en casa de Herodes con los demás, que con tanta instancia apretaban la acusación contra el Señor. Ni salió de la ciudad al monte Calvario a dar calor con su presencia y favor con su autoridad a la sentencia inicua que allí se ejecutaba. Antes, como quien abominaba de tan horrenda maldad, se estaba encerrado en su casa, dando lugar al diabólico furor de los judíos y esperando algún grande suceso en caso tan nuevo y extraordinario. Pues como vio las señales no menos misteriosas que prodigiosas que habían sucedido en la muerte del Señor, y el testimonio público que daban todas las criaturas de su gloria y santidad, cobró nuevo ánimo y esfuerzo para declarar con obras la fe que por temor hasta entonces había escondido, y saliendo de su casa, donde estaba encerrado, entró con osadía a la del presidente para pedirle el cuerpo de Jesús. Oh eficacia de la sangre y muerte de Cristo. Cuando el Señor predicaba, cuando daba vista a los ciegos, curaba a los leprosos, lanzaba los demonios y resucitaba los muertos, y obraba las demás maravillas, con espanto y admiración de todos, cuando era seguido y reverenciado como gran profeta, entonces José y Nicodemus y otros, si por ventura había algunos, de los más ricos y principales que creyesen en el Señor, escondían su fe, llenos de flaqueza y de temor. Y ahora que está el mismo Señor repudiado de la sinagoga, calumniado de los escribas y letrados, acusado de los pontífices y sacerdotes, tenido por peor que los públicos ladrones y homicidas, pedido para la cruz de los judíos, azotado y escarnecido de los gentiles, condenado a muerte por el presidente de los romanos, y ejecutada por los ministros y soldados la sentencia, y el cuerpo colgado entre dos ladrones, para escarmiento de otros malhechores, cuando los apóstoles andaban huidos y los discípulos turbados y el ganado del buen pastor descarriado, cuando todas las cosas amenazaban y ponían temor y espanto, entonces, oh gloria del crucificado, quedó la cruz vencedora, dando brío y esfuerzo para confesar y honrar públicamente al muerto y a los que de miedo no se habían querido declarar por discípulos del vivo. Pues como fuese ya tarde y estuviese muy cerca la fiesta del sábado, que se empezaba a guardar desde el poner del sol, en la cual no era lícito bajar el cuerpo de la cruz, ni ocuparse en el oficio de la sepultura, viendo el poco tiempo que había y que si aquel se pasaba era forzoso quedarse el cuerpo en la cruz por todo el día siguiente, salió José con determinación de su casa y entró a Pilatos animosamente para pedirle el cuerpo del Señor. Por esta misma causa de que los cuerpos no estuviesen el sábado en la cruz, por ser grande la fiesta de aquel sábado, habían rogado a Pilatos los judíos diese licencia para quitarlos de las cruces, después de haberlos quitado la vida, quebrándoles las piernas. Quebraron las piernas a los dos ladrones y quitáronlos por ventura luego de las cruces.
al Salvador halláronle ya muerto y no le quebraron las piernas. Y como no pudieron quitarle de la cruz, haciéndole esta injuria, determinaron afrentarle dejándole en ella. Así se quedó el Salvador solo en la cruz, como señor del campo en que había vencido y triunfado gloriosamente de sus enemigos, sin consentir ser desclavado de ella por mano de pecadores. Ni José, que era justo, quiso valerse para esto de la licencia que había dado Pilatos a los judíos, porque ellos le querían quitar impía y afrentosamente, y él no quería sino con honra y piadosamente. Y por esta causa fué menester esfuerzo y osadía para tratar de este negocio con el presidente, porque era declararse por discípulo en tiempo que tantos estaban declarados por enemigos, y perder mucho de su honra en honrar la sepultura de un hombre justiciado. Estaba el cuerpo en lugar infame, habiendo precedido muerte afrentosa e infame. El pueblo andaba furioso para hacer otro tanto de los discípulos de lo que habían hecho del maestro. Ninguno podía mostrarse en público ni darse por aficionado del Señor, sin mucho riesgo de su vida y detrimento de su autoridad. Sobre todo esto, no se podía quitar el cuerpo de la cruz sin licencia del juez, y era este juez el que por temor y flaqueza contra razón y justicia y contra su misma conciencia le había condenado. ¿Qué se podía presumir sino que había de tomar por afrenta suya la honra que se hiciese al Señor? Pues cualquiera testimonio de su inocencia lo era también de su perversa e inicua sentencia. Todas estas dificultades venció el furor de la fe y caridad que había en el pecho de José, y deseando el hombre justo tener parte en la cruz de Jesucristo, determinó de pisar su honra y su autoridad y servir con ella a las afrentas y deshonras del crucificado, y no haciendo caso del vulgo desatinado ni del sentimiento que podía causar su esfuerzo y valor en el pecho del presidente, flaco y cobarde, tomó ánimo. Et audacter introibit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu. Grande demanda y de inestimable precio y valor. Pidió el cuerpo de Jesús y pidióle al presidente y pidióle con osadía, como quien pedía cosa suya y que de derecho le pertenecía. Et audacter introibit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu. Este es el cuerpo formado en las entrañas virginales por obra del Espíritu Santo, al cual el Hijo de Dios unió a su misma persona, por obrar en él y por él la redención del mundo. Este es el cuerpo que se ofreció en sacrificio agradable y derramó toda su sangre en la cruz para santificar y hermosear su iglesia, y la tomó por su esposa, haciéndola él para sí a su costa, linda y graciosa, sin mancha ni ruga ni cosa semejante. Este es el cuerpo que para este efecto tan solamente de padecer la muerte por su iglesia, con particular providencia y dispensación de Dios, fue entregado por aquella hora al poder de las tinieblas. Y pasada aquella hora y habiendo cumplido con la obediencia que su Padre le había encomendado, había de salir otra vez del poder de las tinieblas y volver al de su amada esposa la iglesia, por la cual se había entregado en manos de sus enemigos. Tenía pues la iglesia en el cuerpo de Jesús su tesoro y riqueza, su enseñanza y ejemplo, su compañía y consuelo, y el manjar con que se había de sustentar para la vida eterna. Y todo esto había de obrar por medio de la muerte que recibió de mano de sus enemigos. Y por esto José, en nombre de toda la iglesia, entró osadamente a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús, que se había entregado a su poder para morir, y estaba ya muerto, y había de volver al de la iglesia para darle la vida. Maravillóse Pilatos con esta relación, oyendo que el Señor era ya muerto. Durábale por ventura la pena de verle morir injustamente, y como deseaba que estuviese vivo, así no quería creer fácilmente que hubiese muerto, y remordíale la conciencia de la injusta sentencia que había dado, y tenía algún consuelo mientras le duraba la vida, esperando vanamente algún remedio del yerro que había hecho en condenarle. Daba y tomaba consigo mismo, y no podía quitársele de la memoria la mesura y gravedad del Salvador y lo que con él le había pasado aquel día en el pretorio.
y le parecía o que era hijo de Dios, como se había dicho de él, o si era hombre, que por su persona merecía vivir para siempre. ¿Quién podrá dudar, sino que el juez flaco e inicuo estaba lleno de temor, viendo la oscuridad del sol, los temblores de la tierra y las demás señales de que le irían trayendo por momentos las nuevas a su casa, y por ventura buscaba nuevas trazas para quitar al Salvador de la cruz, o deseaba que librase Dios con algún milagro al que él, debiéndolo hacer, no había querido librar por la autoridad de su oficio. Y como estaba con estos discursos y cuidados, se maravilló cuando le dijeron que era muerto, principalmente porque el tormento de la cruz solía de ordinario ser más largo y durar no sólo por algunas horas, sino a veces también por algunos días. Y si el Salvador era mancebo y estaba en lo más florido de su edad, y poco antes le habían dicho que estaba vivo y que para darle la muerte era menester el crurifragio, y los ladrones no hubieran muerto tan aína si no les dieran de nuevo este tormento, y tenía más esperanza del Señor que de ellos, pues por los milagros que había oído decir que hacía con otros, presumía que tenía virtud más que humana y que se valdría de ella para durar en la vida sobre las fuerzas naturales. Así se maravilló Pilatos cuando le dijeron que en tan breve tiempo había expirado el Señor, sin otro tormento más que el de la cruz tan solamente. Y no miraba el hombre regalado e infiel, que si otros duraban más tiempo en el tormento que el Salvador era de complexión muy delicada y la tenía gastada con los ayunos y vigilias, con los caminos y peregrinaciones y con el uso continuo de la predicación y largas oraciones. Y sobre todo esto había pasado una noche tan trabajosa en casa del pontífice. Aquel mismo día había sido azotado con tanta crueldad y traspasada su cabeza con tantas espinas, y andando tantos caminos en diferentes tribunales. Y últimamente llevado sobre los hombros el madero pesado de la cruz por las calles públicas de la ciudad, y así, de esto como de la aflicción y congoja de su piadoso corazón, que entre las olas de tan furiosa tempestad había sentido, estaba ya casi desangrado y como exhausto y consumido, que fue maravilla poder estar por 3 horas vivo en la cruz. Estuvo empero vivo en ella todo el tiempo que era necesario para concluir el negocio que tenía a su cargo y cumplir las Escrituras. Y en estando ya todo hecho y consumado, como quien no quería la vida para más, abajó su cabeza y dio el espíritu a su Padre. Y quiso Dios con su secreta providencia que el presidente dudase y se admirase y con esta ocasión se informase, porque así convenía para la mayor gloria de la resurrección y para mayor consuelo de los fieles, que fuese cierta la muerte de su Redentor y constase jurídicamente de ella. Y para esto hizo llamar al centurión, que como ministro suyo y puesto por él sobre los demás soldados que guardaban al Señor, era más a propósito para creer y recibir su testimonio. Estábase por ventura el centurión en el Calvario haciendo guardia al cuerpo difunto del Señor, y como había de ser testigo de su muerte, le tenía Dios prevenido con los rayos de su luz y bendiciones de su dulzura, porque viendo morir al Salvador con tan grande clamor, creyó y confesó y glorificó a Dios diciendo: verdaderamente que este hombre era justo y hijo de Dios. Pues cuando Pilatos le llamó y le preguntó si era verdad que fuese muerto, ¿qué podemos pensar que le respondería? Su información sin duda fue tal que no estaba antes el presidente tan maravillado de su muerte como lo quedó después de las circunstancias de ella. Por lo cual hizo donación a José del cuerpo para que a su devoción lo honrase y sepultase. Y como dice otro evangelista, Iusit reddi corpus, mandó que le volviesen el cuerpo como posesión, que de derecho era suya, de todos los fieles discípulos que eran miembros de aquel cuerpo, el cual, por tiempo determinado y para ciertos efectos tan solamente, que estaban ya cumplidos, había sido entregado en poder de los gentiles. Salió José contentísimo del buen suceso de su atrevimiento y armado con la autoridad y decreto del presidente y mucho más con el amparo y asistencia divina, trató de apercibir las cosas necesarias al entierro
no ya con secreto, sino públicamente y en los ojos de toda la ciudad. Vino también Nicodemus sin esperar el silencio y sombra de la noche, como lo había hecho al principio, cuando tenía más flaca la fe, y los dos se juntaron para quitar el cuerpo de la cruz y sepultarle honradamente, sin perdonar a ningún gasto o peligro, ni hacer caso de su honra y autoridad, y sin tener cuenta con el odio y murmuración del vulgo, ni con los juicios y pareceres de la gente grave, y lo que más es, sin tener respeto a la misma ley. Porque la ley prohibía nuevamente el tocar los cuerpos de los muertos, y si alguno tocaba el cuerpo de hombre que hubiese muerto por sí mismo o a manos de otro, o algún hueso de muerto, o la misma sepultura, era tenido por inmundo hasta que con ciertas ceremonias se limpiase y purificase. Pretendía el legislador desviar aquel pueblo flaco y mal inclinado a la idolatría de las supersticiones de los gentiles y de los hechizos y nigromancias que ejercitaban por medio de los muertos, y juntamente ponerlos horror con los pecados, que son las obras muertas que contaminan el espíritu de los que las hacen. Pues estando esta ley de por medio, tenían estos dos hombres tan principales y bien entendidos un título bien aparente para con color de religión y piedad retirarse de un negocio tan odioso y tan peligroso. Pero esta dificultad venció también la fe, la cual les enseñaba que aquel mundo no hacía inmundos, sino purificaba a los que lo eran, y que la Pascua por este difunto no se contaminaba, sino antes se renovaba, porque por medio de su muerte era principio y origen de toda la limpieza y santidad, y autor de la resurrección y de la vida e inmortalidad. Por lo cual, estos nobles varones no sólo se animaron a sepultarle, sino también a honrarle de todas las maneras que alcanzaron. Porque José le dio su sepultura, que para sí mismo tenía aparejada, teniéndose por muy dichoso en haber depositado el tesoro de la vida en la casa que tenía para después de su muerte, y concibiendo cierta esperanza de su resurrección, pues estaba en su sepultura la vena de la vida. Y confesándole por hombre nuevo, autor de la ley y testamento nuevo, y renovador del mundo, le sepultó en un sepulcro nuevo y le envolvió en una sábana no sólo limpia, sino también nueva, la cual mercó para este efecto, no teniendo por cosa conveniente que se envolviese el cuerpo muerto del Señor, donde hubiese estado el cuerpo vivo de cualquiera de los otros hombres. Tanta es la reverencia y pureza con que nos enseñó a recibir y tratar el cuerpo del Señor, y la diligencia y costa que habíamos de hacer para disponernos a ello. En este mismo tiempo apercibía Nicodemus unciones aromáticas, no con cortedad y escasez, sino con grande abundancia y largueza. Porque cuando se vino a juntar con José, traía consigo mezcla de mirra y acíbar, en cantidad como de 100 libras. No pretendió embalsamar al Señor para preservarle de corrupción, porque bien sabía que dentro del mismo cuerpo estaba el principio de la incorrupción, y por eso no le abrió ni le sacó las partes interiores, como se hace con los otros muertos, sino que le dejó entero y dispuesto a la resurrección, que había de ser luego y antes de poderse resolver el cuerpo. Pero ungióle y bañóle, y como le hizo nadar en aquellas especies aromáticas, honrándole con aquella largueza y declarando la grandeza de su deseo y amor, y dando testimonio que en aquel cuerpo estaba el tesoro de nuestra incorrupción, con mucha más abundancia de lo que aquellas 100 libras de mirra y óleos representaban. Capítulo 47.